¿Cómo están? Es un gusto saludarlos ya en nuestra tercera semana de recorrido en la materia de escuelas psicológicas. Es un gusto para mí poder seguir presentándoles distintos temas. Eh, Tuvimos un tiempo cortito. Bueno, en realidad parece que el tiempo se hace muy cortito cuando uno está trabajando y tomando en cuenta, les agradezco por la predisposición. Cada uno de sus casos fue eh, muy, muy buena la defensa, cada uno con su aporte, con lo que aportaron los colegas también. Siempre se trata de construir de manera conjunta el aprendizaje, ¿no? Y poder apoyarnos en ese sentido. Les agradezco mucho. Bueno, tuvimos un conversatorio muy interesante en el auditorio. Cualquier consulta, ustedes pueden acercarse a Bienestar Estudiantil, a las oficinas de la licenciada Carla Peña. Ella es encargada de semipresencial para que les pueda ayudar en las necesidades que ustedes tengan. Tomen en cuenta eso, por favor. Bueno, en el recorrido que hemos hecho de todas las escuelas psicológicas es muy importante tomar en cuenta cada una de ellas. Les doy un consejito, si ustedes pueden, por ejemplo, hacer pequeñas cartillas en las que puedan poner cada una de las escuelas psicológicas que ustedes van viendo como teorías y las teorías que se van a ir añadiendo según vayan avanzando su carrera, va a ser importante porque van a tener esa documentación fundamentada y ahí lista a la mano para una revisión en cualquier momento, ¿no? Eh, no sé si han visto la película Intensamente. Seguro que sí. Eh, en ese sentido, vamos a hacer el recorrido por las escuelas psicológicas que ya hemos visto con ustedes, pero a través de la película, ¿no? Eh, para que ustedes vayan identificando qué importante es cada una de las escuelas psicológicas, ¿ya? Esto es un repaso porque ustedes tienen su primera valoración en línea en la plataforma. Ya, ahorita vamos a entrar a nuestra plataforma y vamos a dar una revisión para ver dónde se encuentra la valoración y les voy a indicar. Pero quiero que hagamos un repaso de lo que hemos visto el día sábado desde otra perspectiva, obviamente, ¿no? Estamos hablando de Intensamente, por ejemplo, de la película. Entonces, esta película nos va a servir como una metáfora para conocer y reconocer, porque ya las conocimos, a las escuelas psicológicas. Y la vamos a interpretar desde lo que vamos a ir viendo. Les decía yo el día sábado que es muy importante hacer la relación de la teoría con la práctica, ¿no? Poder hacer esa práctica es esencial. Vamos a empezar con el humanismo, esta escuela psicológica que nos la explicaban las compañeras en un estudio de caso, los principales representantes, Carl Rogers, Abraham Maslow, ¿no? Como esenciales, que nos hacen entender la importancia del crecimiento personal y la motivación, ¿no? Nosotros lo vimos en el tema de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, pero también en Carl Rogers, en la búsqueda del sentido. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que personalmente, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas como persona? Y en la película Riley, que es la intérprete esencial, eh, está en la búsqueda del sentido de sus valores, ¿no? Ella está en una edad transición, entonces esto es un valor fundamental, saber qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, incluso el poder aceptar todas sus emociones, ¿no? Refleja la visión del humanismo, la autoaceptación, los pilares de la vida, la plenitud. Entonces, el humanismo es una corriente, viene de una corriente filosófica, es una teoría psicológica específica, muy importante, que nos hace entender qué es el crecimiento personal, la motivación y cómo afecta en nuestro comportamiento. Perdón. Después tenemos el existencialismo.
¿no? La libertad y la responsabilidad emocional, ¿no? Son decisiones que nos definen, ¿no? Riley enfrenta decisiones que definen su identidad y su sentido de vida. Como ella está pasando una transición de niña a adolescente, esta es la intensamente uno, entonces ahí está en la búsqueda, ¿no? De pertenecer a algún lugar. Si nos ponemos en la película de Intensamente 2, ella también está en la búsqueda de su identidad, ¿no? Cuando se relaciona con otras personas, cuando encuentra a sus mejores amigas, y es eso también importante tomarlo en cuenta. Hablamos también de la angustia existencial, eh, cuando no encontramos el propósito de lo que queremos, ¿no? Cuando no encontramos un significado a esto. Entonces, es importante hacer un estudio y un recorrido de la misma, ¿ya? Hablamos en clases también del conductismo, las respuestas emocionales y el aprendizaje. En Intensamente las emociones actúan, decía, ¿no? A través de estímulos externos. En la película de Intensamente 1, la mudanza, porque Riley se muda con sus papás a otra ciudad, significa reto, muchos retos y muchos cambios de emociones, ¿no? Muchos cambios emocionales. Entonces, el miedo, por ejemplo, ¿no? Las situaciones que hacían que para ella había situaciones en las que sentía mucho miedo, ¿no? Situaciones peligrosas, y esto hacía que su comportamiento cambie. Nosotros hablamos de Iván Pavlov, hablamos de Skinner, hablamos de Watson, ¿no? Mientras hacíamos la relación de todo esto el día sábado. También tocaron en la línea de tiempo, trabajamos la gestal, la percepción, y esto es cómo percibimos las cosas, ¿no? La gestal nos enseña que el todo es más que la suma de sus partes, dice, ¿no? Y nos habla de la percepción. Entonces, cuando habla de la percepción, aquí, por ejemplo, podemos identificar cómo Riley ve su mundo, cómo ve que esto va cambiando, ¿no? También podemos encontrar las islas de las personalidades, ¿no? Donde había cada conducta era distinta en la película, ¿no? El contexto también nos hace entender qué es lo que ella requiere, qué es lo que está pasando, y lo todo integrado. Las emociones no actúan de forma aislada, sino que se integran de forma unificada. El cognitivismo, muy bien lo expresaron los compañeros cuando hicieron la presentación del caso de Piaget, por ejemplo, ¿no? De que sí, los niños tienen en relación específica a lo que ellos están viviendo y aprendiendo en una edad, pero esto va cambiando. En la película, por ejemplo, ilustra cómo claramente los pensamientos y sus recuerdos en Riley van ligados a su comportamiento y a sus emociones. Esto quiere decir que el ser humano es de manera integral. No solamente están nuestras emociones por un lado y lo cognitivo por el otro, ¿no? Sino que todo esto se integra. No sé si se acuerdan, la primera clase les decía que es importante. A mí me gusta hablar mucho de un neurólogo, Francisco Mora, que dice que sin emoción no hay aprendizaje. Entonces está ligado lo emocional con lo cognitivo, con esas estructuras mentales que tenemos para aprender muchas cosas. En clases, uno de los casos nos hizo hablar de la sistémica, ¿no? ¿Qué es la sistémica? La psicología que habla de los sistemas, como el sistema solar, por ejemplo, que está compuesto por distintos planetas, digamos, ¿no? Entonces, sistema familiar está compuesto por mamá, papá, tíos, abuelos, hijos, ¿no? Sobrinos, hermanos, es un sistema familiar. Si hablamos de una organización, de una empresa, podríamos decir el jefe, la secretaria, personal de limpieza, todos son un sistema también.
Si nosotros nos pusiéramos a hablar, eh, ustedes son el sistema de la materia de escuela psicológica de primer semestre, ¿no? Entonces son un sistema también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el entorno y las relaciones influyen. Influye en nuestro comportamiento, influye en lo cognitivo, en nuestras emociones. Entonces, todos estos fenómenos no solo son internos, sino externos. Y aquí también podríamos traer a colación a Lev Vygotsky, ¿no? La interacción social. Eh, Justamente hablábamos de él. Es importante eh, eh, tomar en cuenta que las emociones también están mediadas por las normas, por lo que está bien y por lo que está mal, por mi cultura, cómo se reflejan mis reacciones en esos cambios sociales. En la película de Intensamente, cómo se refleja la forma de actuar de Riley cuando se va a cambiar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, eso también es importante reconocer. Eh, en el tema que nosotros llevamos estábamos viendo la reflexología, pero también les decía que el mindfulness es parte esencial de una terapia alternativa que nos ayuda a poder a tener una regulación, ¿ya? Entonces, en Intensamente trata de promover la conciencia plena, porque de eso se trata el mindfulness, de estar consciente y a través de esa conciencia aprender a equilibrar nuestras emociones, ¿no? A ser resiliente. Entonces, se trata de que Riley sea consciente de cada una de sus emociones y las sepa interpretar. Bueno, sin embargo, quería traer a colación esta película para decirles que las personas que hicieron la película la hicieron pensando como una herramienta didáctica, ¿no? Para poder entender la psicología de una manera distinta, ¿ya? Nos invita a recorrer la complejidad de los valores emocionales y nos invita a conectar con el crecimiento personal y las conexiones con los demás. Esto como un recorrido, voy a dejar de compartir, como un recorrido de lo que hemos visto. La idea es reforzar un poco lo que han visto en clases, para lo cual la valoración no sea tan compleja, sino que ya tengamos algo previo, ¿ya? De todas maneras, okay. Vimos un poquito del estructuralismo, vamos a hacer un recorrido de esto. Hablamos de Wilhelm Wundt, de las estructuras del cerebro, del pensamiento. El método del estructuralismo es la introspección. Hablamos un poquito del psicoanálisis. Sigmund Freud, su representante, él habla del inconsciente y lo reprimido. Habla de los modelos estructurales como el yo, el ello, el super yo. Habla del desarrollo psicosexual. Aquí habla de las etapas del desarrollo psicosexual. Ustedes tienen una materia específica de ello. La asociación libre y los sueños. Y bueno, el psicoanálisis, ustedes, como les había comentado en clases, ustedes van a tener una materia específica de psicoanálisis, donde van a ver las escuelas lacanianas, ¿no? Todas estas escuelas en relación a eso. Nosotros hicimos el recorrido por el conductismo. Vimos que Watson, Skinner y Pavlov hablan de la observación del comportamiento manifiesto. Hablaban de la relación estímulo-respuesta en el caso de Pavlov. En el caso de Skinner, el condicionamiento clásico y operante y refuerzos y castigos, ¿no? Después hablamos de la psicología genética, Jean Piaget,
el enfoque constructivista, el aprendizaje como una adaptación. Hay que tomar en cuenta que cuando se van a dar nuevas informaciones, asimilamos, acomodamos y adaptamos, ¿no? Eso es importante. Vimos los estadios sensorio-motor. El preoperacional fue el que nos presentaron los colegas mientras nos presentaban su caso. Operaciones concretas y operaciones formales. Y que el crecimiento es físico, social y lógico-matemático para Piaget, ¿no? También vimos un poquito de Lev Vygotsky, que nos hablaba de la zona de desarrollo próximo, el nivel de desarrollo real y potencial, las mediaciones de los instrumentos y signos, el aprendizaje impulsado al desarrollo y bueno, algo del método genético, Vygotsky, eso ustedes también lo van a profundizar, van a hablar de la filogenia y la ontogenia, ¿no? Eso más adelante lo van a ir profundizando. Hablábamos, como les decía, de Abraham Maslow, Carl Rogers, crecimiento personal y potencial, la libre voluntad, necesidades básicas y bienestar. No lo tomamos en cuenta en ninguno de los casos, pero hablamos de la Gestalt, la percepción integral del todo, el foco del aquí y ahora. Hablamos un poquito de los principios isomorfismo y el totalismo. En sus líneas de tiempo están estructuradas. Recorran sus líneas de tiempo antes de dar la valoración. Bueno, y teníamos psicología cognitiva, los procesos mentales, la neurociencia, la ecléctica, que son parte de lo que se va a ir estudiando más adelante, ¿ya? Bueno, con eso vamos a cerrar un poco de lo que son las escuelas psicológicas de manera general, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Ahora vamos a seguir con vamos a hablar de nuestro siguiente tema, ¿ya? Nuestro siguiente tema va a hablar un poquito de la evolución que tiene la psicología, ¿ya? Me permito, creo que no estoy compartiendo, me permito compartir pantalla para que ustedes, perfecto, vamos a proyectar. Ok, me dan un chancecito y proyectar. Ya. Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito algo fundamental, ¿ya? Cuando hablamos de la conciencia, por ejemplo, hablamos del estructuralismo y el funcionalismo, ¿no? Al inicio empezamos trabajando esto que es importante. Cuando empezamos a hablar del psicoanálisis, hablamos del inconsciente, del consciente y el preconsciente. Cuando empezamos a hablar del comportamiento, estaba el conductismo y en su línea de tiempo la reflexología. Cuando hablamos de la totalidad y la cognición, está la teoría de la Gestalt, el constructivismo y lo cognitivo. También tenemos que tomar en cuenta el humanismo y los sistemas. Hablamos del existencialismo y la sistémica. Y cuando hablamos de la biología, hablamos de la neuropsicología, ¿ya? Entonces, en relación a esto es que nosotros seguimos trabajando. Ya habíamos hablado del estructuralismo, que es la anatomía de la mente, William Wundt, Titchener. Su objeto de estudio es la estructura del consciente, de la conciencia humana, sensaciones, imágenes, emociones o afectos, como dice aquí. El método de la misma es la introspección analítica, la autoobservación, que lo habíamos visto, el funcionalismo, la utilidad de la conciencia, William James, John Dewey, ¿no?
las actividades mentales, cómo trabaja la mente, cómo sobrevive la mente, es la introspección y la experimentación, ¿no? Entonces ya se regía en el laboratorio, ya se veían problemas más allá de lo emocionales, sino la educación, individuales, se manipulaban los objetos. De ahí nace el psicoanálisis, ¿no? Que habla de la profundidad del inconsciente, Sigmund Freud, seguidores como Jung, Adler, ¿no? El objeto de estudio, el inconsciente, la dinámica de los impulsos sexuales, la autoconservación, la personalidad y los trastornos neuróticos, el método clínico como asociación libre de ideas, análisis de los sueños, ¿no? Él desarrolla la teoría psicosexual infantil, crea modelos estructurales, ¿no? Sobre la psicoterapia orientada a resolver problemáticas de traumas tempranos. Entonces, todo esto es lo que se trabaja. Después está la reflexología, ¿no? Hemos visto un poquito de la reflexología. Iván Pavlov es uno de los representantes. Iván Sitchinov también. Entonces cada uno, todos rusos, ¿no? Tienen objeto de estudio los reflejos condicionados y la actividad nerviosa superior. La reflexología son aquellas terminaciones nerviosas en las que nosotros podemos hacer una presión y esto hace que nuestro pensamiento, en realidad nuestro cerebro cambie de foco lo que está pensando o realizando en ese sentido, ¿no? Por eso es que Pavlov es importante, ¿no? No se olviden que cuando le hacía el efecto de la campanita al perrito era un estímulo neutro, ¿ya? Sin embargo, ya le había dado la comida, entonces, ¿qué hacía? La campanita cambiaba de foco y lo atraía, ¿no? Entonces, el condicionamiento clásico nos trae esto, los reflejos, y cómo se pueden trabajar en el ser humano, cómo se puede condicionar al ser humano. El conductismo, la ciencia del comportamiento observable, ¿no? La conducta puramente observable, predictible, medible, ¿no? Eso es importante. La psicología de la Gestalt, ¿qué ven ustedes en esta figura, por ejemplo? Muchos me dirán, veo un jarrón, otros me dirán dos personas viéndose. Entonces, Max Wettinger es uno de los representantes. Kurt Kafka, ¿no? Nos hablan de la experiencia del consciente como totalidad, la percepción, la organización de la percepción, ¿no? Es un fenómeno de orden perceptual, lo que yo veo, ¿no? Entonces, eso es importante. El constructivista está con la escuela genética de Jean Piaget y la sociohistórica cultural de Lev Vygotsky, como lo habíamos visto. Y ahora sí, vamos a hacer énfasis en la psicología cognitiva, ¿ya? Esto es nuevo para nosotros, este es un nuevo tema que vamos a tomar a colación y con esta información es que ustedes van a trabajar su actividad número 4, ¿ya? El representante es Neisser. ¿Qué estudia la psicología cognitiva? Estudia los procesos mentales internos, la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje y la resolución de problemas. Vemos este dibujo de acá del cerebro, es como si fuera una computadora, ¿no? Como le entran los datos, cuando nosotros ingresamos a la computadora, llegamos los datos, los tenemos ahí y sacamos esa información, ¿ya? El método de trabajo de la psicología cognitiva es la experimentación empírica, ¿ya? La neuroimagen. Sino, el aporte fundamental es que ha superado las limitaciones del conductismo
y empieza a crear la psicología teórica, la neurociencia moderna y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son procesos mentales, ¿ya? Que son importantes. Si alguno de estos procesos mentales tiene una interferencia, no podemos tener un buen lenguaje o una buena resolución de problemas. La psicología existencialista, el sentido de la vida, lo hacía hincapié en la película, pero es importante tomar en cuenta esta psicología, ¿ya? Uno de sus principales representantes, Viktor Frankl, él nos habla que la experiencia humana, la libertad, la responsabilidad individual tiene el sentido de la vida, ¿no? Es un análisis existencial y también está la logoterapia, ¿ya? Generalmente cuando hablamos del existencialismo son las preguntas filosóficas que nos hacemos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, les voy a dar un ejemplo así cotidiano. Cuando ustedes van a salir, ustedes entran en un dilema existencial cuando dicen qué quieren ponerse, ¿no? ¿Qué ropa es la adecuada para poder salir? Entran en un dilema existencial, por ejemplo, cuando tienen que tomar una decisión y están los valores sobre a ello, ¿no? Eso también es el existencialismo, ¿no? Incluso encontrar el propósito de la vida. ¿Para qué estoy realizando eso? Entonces, ese es el existencialismo. Después tenemos la psicología sistémica, esas redes de relaciones, como lo había nombrado anteriormente. Von Bertalanffy tiene la teoría general de los sistemas, ¿ya? Es importante el estudio de las interacciones, las jerarquías, las dinámicas del sistema humano, ¿no? Yo les hacía referencia, por ejemplo, anteriormente en un sistema familiar, en la organización, tomando en cuenta una oficina, ustedes como grupo, la universidad, por ejemplo, como grupo. Entonces, esto les ayuda a analizar al individuo en su entorno. ¿Se acuerdan que cuando íbamos relacionando los casos yo les decía, ¿qué hay con la familia? Es importante saber qué relaciones están afectando en el comportamiento del individuo con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, eso también es fundamental. Y la neuropsicología. Bueno, la neuropsicología es algo que se está trabajando más en este tiempo. Podemos decir que es el mapa biológico de la cognición. Aquí Alexander Luria es el encargado, es aquel que empieza a ver las distintas áreas del cerebro, cómo se descomponen y cómo nos ayudan, ¿ya? Ustedes tienen, o si, creo que ya la han pasado la materia, no estoy segura, cómo está compuesto el cerebro y cómo ayuda a entender el porqué de las reacciones que tenemos, ¿no? Entonces, estas estructuras cerebrales nos ayudan con nuestros procesos psicológicos superiores, ¿ya? Como el lenguaje y la planificación, las funciones ejecutivas se llaman, ¿ya? Entonces, el método que utiliza de análisis, de investigación, la neuropsicología, es a través de neuroimágenes, pero también ahora hay los test que nos ayudan a entender qué partes del cerebro necesitan que se sigan estimulando, ¿ya? Se logra identificar, por ejemplo, con las evaluaciones, cómo podemos trabajar, trazarnos una línea, cómo poder ayudar a este individuo a avanzar si es que hubiese alguna dificultad en alguno de estos procesos psicológicos superiores, como la memoria, el lenguaje y la planificación. Bueno, aquí les he dejado un pequeño cuadrito que habla de un poquito de todo lo que hemos visto en este recorrido, ¿ya? No se olviden
Tienen ustedes libros, tienen la libertad de buscar más información, preguntar, ¿no?, para poder realizar sus actividades. Bueno, hay algo que es importante. El ser humano es completo, está compuesto de manera integral, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de psicología. Les decía al inicio, no podemos pensar en la psicología desde un solo punto de vista, sino de manera integral, ¿no? Entonces, de esa manera trabaja el ser humano. Dicho esto, me gustaría mucho ingresar a nuestra plataforma. Vamos a ingresar a nuestra plataforma para poder revisar nuestras actividades, ¿ya? Se nos acortó, ¿no?, el sábado el tiempo, nos falta un poquito más para poder explicarles mejor esto. Pero cualquier duda, por favor, no se olviden, es importante que ustedes lo hagan a través de el WhatsApp, ¿ya? Ese es nuestro medio de comunicación. Algo muy importante, hacerles la reflexión que la única forma de saber cómo les está yendo y cómo están aprendiendo es escribiéndome mucho, ¿ya? En las tareas, ¿ya? En relación a lo que nosotros hemos observado, lo que han visto, yo les voy a pasar las diapositivas al grupo. De todas maneras están también en la plataforma. Ustedes van a elegir una problemática, ¿no? Pueden hacerlo de manera individual como pueden hacerlo de manera grupal, no hay ningún problema, ¿ya? Ideal sí para mí este trabajo individual, ¿ya? Pero de repente podemos ayudarnos y colaborarnos y trabajamos de manera conjunta, ¿ya? Pueden elegir cualquiera de estos temas, ¿ya? Y como la anterior, las preguntas que están acá son preguntas disparadoras. No es, son preguntas que me van a orientar a realizar mi documento. No es una pregunta y respuesta, por favor, ¿ya? Ya, van a elegir el tema, van a describir la problemática, en qué consiste. Para eso les pido por favor que hagan una lectura de documentación. En la bibliografía pongan, referencien de dónde han sacado esta información. Si ustedes utilizan inteligencia artificial, pónganle el prompt de cómo han pedido a la inteligencia artificial. Por favor, es para trabajar de manera ética. Y cuando hagan la referencia de trabajo por inteligencia artificial, no se olviden de pedirle fuente fidedigna, ¿ya? De dónde sale la información, porque si nos vamos al chat de GPT nos va a dar información que ya ha recolectado de muchas personas, pero nosotros queremos que sea específico de dónde saca esta información, ¿ya? Tomen en cuenta eso. Para el análisis del texto, en qué espacios o situaciones se presentan con mayor frecuencia, la dificultad, la problemática, qué factores se involucran en esto, en la problemática, qué impacto psicológico y social puede tener en relación a todo lo que hemos visto, qué impacto social y cuál es la relación con la psicología. Y después me encantaría ver su reflexión crítica, ¿ya? Eso es en base a nuestra actividad número 4, ¿ya? Para la actividad número 5, ahí va a requerir que ustedes, una vez presentada la actividad número 4, se vayan preparando. Ya el día sábado vamos a tener un panel psicológico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que se va a analizar
de las problemáticas que ustedes han visto, las vamos a tomar al azar, pero vamos a hacer énfasis a estas teorías específicas, estas corrientes contemporáneas específicas. En el grupo de WhatsApp yo les voy a poner qué grupo va a exponer, va a repasar con mayor puntualidad la corriente psicológica para que ustedes vayan viéndolo, ¿ya? Van a trabajar sí o sí en equipos en esta tarea porque van a elegir del tema que ustedes eligieron anteriormente, según la escuela psicológica, cómo lo realizaría, ¿ya? Todos los equipos van a trabajar un mismo caso que se los va a presentar, se los voy a enviar. El objetivo es que interpreten la problemática desde la perspectiva de la corriente psicológica en la que va a tener cada grupo, ¿ya? Entonces, también aquí hay preguntas que van a estar. Y bueno, nos vamos a sentar a debatir el caso, ¿no? Aquí está el estudio de casos justamente para que ustedes tomen en cuenta eso. Ya, este es el estudio de caso. Este es para el panel, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a, lo voy a realizar dentro de poco en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ir trabajando, ¿ya? Bueno, voy a dejar de compartir. Cualquier duda, por favor, háganmelo conocer mediante el grupo de WhatsApp. Están las diapositivas para acompañarlo, está la grabación. No duden en buscar información. Una de las compañeras tenía problema con eLibro, con la plataforma eLibro. eLibro. Espero que haya podido solucionar. Por favor, si no, me lo hace saber. No tuvimos tiempo el sábado y no se me pasó preguntar. Mil disculpas. Pero quedo por favor pendiente de eso. Cualquier duda, ya saben. De todas maneras, la actividad número 5 la vamos a socializar en clases. Entonces nos vemos el día sábado. Les agradezco por su tiempo y su predisposición.